Yo me publico episodio 32. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com, tu escuela de autopublicación. Ahí encontrarás algunos artículos, libros y videocursos que te ayudarán a publicar tus obras con calidad editorial. Hoy es lunes 12 de octubre de 2020. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Javier Manzaneque, experto en vídeo. Tras más de 20 años trabajando en televisión, Javier lanzó un proyecto para ayudar a otros negocios a conseguir más visibilidad y más ventas, diferenciándose de la competencia a través del videomarketing. Ya han pasado casi 10 años desde que arrancó javiermanzaneque.com y le he pedido que se pase por Yo me publico para hablarnos de vídeo y de cómo crear un book trailer. ¿Quieres escucharlo? Pues vamos a ello. Hola Javier, bienvenido a Yo me publico, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Alberto, muy bien, por aquí encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero Javier, para quien no te conozca, tienes un proyecto de video branding en javiermanzaneque.com. Explícanos brevemente en qué consiste el proyecto y qué servicios prestas allí. Bueno, pues al final es utilizar algo como es el vídeo para beneficio de tu marca personal, en este caso, y bueno, pues crear esa estrategia de contenido asociado al objetivo principal que tengas en tu proyecto, pues esa estrategia de vídeo que haga que, bueno, pues que dependiendo de la fase que se encuentre cada uno, bueno, pues se podrá crear un tipo de contenido en vídeo u otro. Sobre todo si nos vamos al contenido de atracción, bueno, pues puede ser a través de YouTube. Y luego ya si nos vamos a un contenido de conversión, pues puede ser los vídeos de la propia página de venta, de la propia página de squeeze page o página de registro, las páginas de gracias, bueno, pues un poco todo lo que es durante todo el proceso del viaje del consumidor, el customer journey que llaman los yankees, bueno, pues todo ese proceso adaptado al mundo del vídeo y de cómo esto al final hace que la unión entre las personas, que es el paradigma en el que estamos realmente, de personas a personas, bueno, pues haga que cuando te ven realmente a ti, bueno, pues tengas al final una conversión mucho mayor por la confianza que genera el hecho de poder verte. Muy interesante. Pues si te parece, vamos a hablar un poco del vídeo en general y en la segunda parte nos centramos un poco más en el book trailer. En términos de marketing, ¿qué ventajas tiene el vídeo sobre otros formatos como el podcast o los posts? Bueno, ventajas con respecto a los otros formatos, como ya te he dicho, bueno, pues es el hecho de generar esa presencia, ¿no? En cuanto a lo que realmente estamos hoy en día metidos, que es simple y llanamente el estar de un ordenador, detrás de un ordenador comprando y detrás de un ordenador, bueno, pues también vendiendo. Y el hecho de que nosotros, como te decía antes, bueno, pues podamos ver a estas personas y podamos ver también por ejemplo, en la fase esa que decía de atracción, cómo se manejan con lo que realmente nosotros estamos buscando. Nosotros muchas veces, simple y llanamente, buscamos tanto en Google como en YouTube, bueno, por respuesta a problemas o necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros damos esa respuesta en las búsquedas que hagan estas personas, y es una estrategia también de inbound marketing, de marketing de atracción, de que si de 5 búsquedas que hacen, en nosotros aparecemos en 2 o en 3, bueno, pues seremos la persona de confianza elegida para dar el siguiente paso, ya no para comprar, ¿no? Porque esto no se trata de que de repente te ven y te compran, sino de que den el siguiente paso, que es, bueno, pues a lo mejor registrarse a tu proyecto a través de una newsletter, a través de un regalo que puedas hacer en tu propio proyecto, y a partir de ahí ya tú es de arrancar, digamos, esa estrategia de venta para estas personas que se convierten de simples espectadores a leads, ¿no? O a correos que tienes en tu propia lista, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que arrancar también esa fase, bueno, pues de conversión de estas personas. Entonces, el vídeo hace que esta gran oportunidad que tenemos hoy en día con el mundo, con esta globalización, bueno, pues que pueda llegar a muchísimas personas y generar, bueno, pues esa confianza que te decía que es fundamental en la venta.
Y hablando de temas un poquito más técnicos, imagen, sonido, iluminación, para el que no tiene conocimientos previos, ¿es más fácil de lo que parece hacer vídeo o sí que es técnicamente complejo? O dicho de otra manera, ¿cualquiera puede grabar sus propios vídeos? Cualquiera puede grabar sus propios vídeos. Lo que se basa o sea, digamos, el gran problema es que muchas veces pretendemos crear superproducciones de Hollywood, ¿vale? Queremos ser Steven Spielberg y queremos parecernos a la persona que lleva 10 años haciendo vídeos y que nosotros seguimos porque nos encanta lo que hace. Entonces, claro, si intentamos que nuestro primer vídeo sea como el de esta persona que lleva 10 años haciendo vídeos e incluso a lo mejor tiene un equipo de vídeo detrás de él o de ella, ¿qué es lo que conseguimos? Pues frustración pura y dura. Entonces, bueno, pues está claro que si queremos tener ese tipo de perspectiva, bueno, pues va a ser difícil, ¿no? Pero sí que es cierto que que cuidando 4 aspectos básicos que son la iluminación, que no hace falta ni que sea artificial, sino el natural, pero que siempre esté en nuestra cara de frente para que, bueno, pues que tengamos esa iluminación perfecta, que cuidemos el sonido, que tengamos una estabilidad en cuanto al plano, ¿no? Si vamos andando o lo que sea, bueno, pues que por lo menos tenga esa pequeña estabilidad. Si cuidamos esas pequeñas cosas, bueno, pues es importante es fácil que podamos conseguir, bueno, pues que nos vean. Y sobre todo, y muy especialmente, y algo que nunca se cuida mucho, es la preproducción, es decir, saber qué estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo, en qué momento lo estamos diciendo, a quién nos estamos dirigiendo. Esa es la parte fundamental para que cuando hagamos un vídeo, bueno, pues tengamos muy claro qué es lo que tenemos que decir. Y ahí, cuando tenemos claro lo que tenemos que decir, evitamos, bueno, pues toda la parte de estrés que nos lleva a no saber en un momento determinado qué decir y empezar con las muletillas de Entonces, bueno, pues esto al final hace que si no cuidas esta primera parte de preproducción y saber básicamente que lo que estás diciendo es algo que les resuena mucho a las personas que quieres conseguir como clientes, bueno, pues hace que, bueno, nos pongamos a hacer vídeos al tuntún, bueno, y no tengamos esa base, digamos, inicial para poder saber qué es lo que queremos decir y cómo. Y respecto al presupuesto, dentro del marketing de contenidos, los vídeos son los que más medios necesitan: cámara, iluminación, sonido, edición. Lo mínimo para arrancar un proyecto sencillo como pudiera ser un canal de YouTube, ¿qué sería? ¿Cuánto tendríamos que invertir? Bueno, ya no es solamente invertir en cuestión de, como te decía, de tecnológica, ¿vale? Sino cuando montamos ese canal de YouTube, bueno, pues tener claro que hay una serie de condicionantes que va a hacer que esto vaya a un espacio de tiempo medio, ¿vale? YouTube, uno de los grandes problemas que tiene es que, bueno, pues que tarda un tiempo en reaccionar en cuanto a tu generación de contenido, ¿vale? Pues vamos a empezar a generar contenido asociado, como te decía, a esos problemas y necesidades de las personas que queremos atraer como clientes. Partiendo de esa base, yo tengo, por ejemplo, una clienta que tiene un vídeo de más de 1 millón de reproducciones con su teléfono móvil en la mano en una playa, que se la escucha relativamente mal, pero lo que está contando tiene tanto valor para su cliente ideal, su buyer persona, su avatar, como lo quieras llamar, que tiene más de 1 millón de reproducciones ese vídeo en el propio canal de YouTube. Entonces, es cuestión de cuidar tecnológicamente los vídeos, pero es que también cuestión de saber muy bien qué estrategia quieres arrancar, cómo la vas a arrancar y, bueno, pues dar ese pequeño aspecto de diseño a tu canal de YouTube. Bueno, saber que tienes que crear unas categorías que estén asociadas a esos problemas o necesidades para que tú vayas creando ese contenido y lo vayas, digamos, etiquetando en tu biblioteca para que en un momento determinado, si esa persona quiere saber más o quiere profundizar un poco más, que sepa que hay una lista, por ejemplo, de reproducción que le lleva a todo ese contenido asociado a ese problema. Y a partir de ahí, bueno, pues invertir un poco también al inicio en alguna estrategia de pago a través del propio YouTube. Y bueno, pues comenzar con esa fase de atracción de esa estrategia de video marketing, ¿no? Muy bien. Pues nada, ya después de esta breve introducción al vídeo, Javier, si te parece, nos vamos a centrar un poquito en la creación del book trailer. Bueno, en principio se me ocurren 2 formas de hacerlo: encargándolo a profesionales como tú o hacerlo nosotros mismos. Las ventajas de encargarlo a profesionales son muchas y evidentes, pero ¿cuánto nos puede costar un book trailer sin actores ni equipo de rodaje, uno montado con vídeos de archivo?
Bueno, pues ahí tienes dos opciones. Como decías, utilizar vídeos de archivo a través de, bueno, pues de páginas web que puedes descargar vídeos de pago, que evidentemente volvemos a lo mismo de siempre. Si quieres hacer algo de calidad, tienes que pagar, ¿vale? El mundo gratuito está ahí, pero el mundo gratuito te va a llevar a, bueno, iba a decir a la ruina, pero casi, ¿no? Es decir, porque vas a perder más tiempo que lo que vas a tardar que lo que vas a conseguir, bueno, pues pagando esa pequeña cantidad de unos vídeos, bueno, pues que están grabados por un profesional, son muy atractivos, ¿no? Entonces tienes esa parte que puedes crear esos vídeos a través de ese contenido asociado a, bueno, pues a ese guión, a ese pequeño guión que vas a hacer de ese book trailer. Entonces hay páginas como videoblogs, por ejemplo, que te permite tener ese contenido de vídeo o también grabar ese contenido tú con tu propio smartphone. Para esto, ¿qué es fundamental? Bueno, pues saber muy bien qué es lo que vas a decir en cada plano y qué tipo de plano quieres conseguir, ¿no? Vale, lo que viene a ser un storyboard de toda la vida. Es decir, si tienes un book trailer de 60 segundos, tienes estás guionizado de tal manera que en cada una de esas frases o en cada uno de esos momentos que quieres incorporar en ese book trailer, tienes que saber qué tipo de plano quieres conseguir, ¿vale? A lo mejor habrá planos que puedas conseguir a través de este tipo de herramientas que te decía como videoblogs y habrá planos que tú puedes crear directamente con tu propio smartphone. Eso ya depende, bueno, pues bastante de la temática de ese book trailer o si es un book trailer que vaya a ser a nivel más profesional o más a novela o más a, bueno, pues a diferentes tipos de formatos que puedes crear, ¿no? Entonces, bueno, pues con esas dos cositas, bueno, pues puedes realmente hacer un pequeño book trailer, digamos, de una manera sencilla. Luego, a través de editores de vídeo, incorporar una pequeña música y un call to action al final que te lleve a, pues a la compra en Amazon, que te lleve a la compra en el Corte Inglés, en, bueno, pues en diferentes tiendas que puedas tenerlo, ¿no? Y bueno, por repasar un poco el recorrido, nos ponemos en la situación de que ya hemos decidido que lo vamos a hacer con vídeos de archivo, por ejemplo. ¿Cuál sería el orden? ¿Primero escribimos el guión o primero vemos con qué vídeos contamos y teniendo en cuenta eso escribimos el guión? ¿Cómo crees que es más acertado? Bueno, lo que es básico es que no vas a poder contar la historia del libro en 60 segundos o en 120 segundos. Entonces, que es un problema que me está ocurriendo ahora con una clienta que tengo en mente y que se empeña en, bueno, pues meter las 500 páginas de un libro en 120 segundos, cosa que es realmente, bueno, pues un tanto dificultoso. Entonces, tienes que saber muy bien, bueno, cómo vas a, qué es lo más atractivo de ese ebook y de cómo captar la atención y el interés de las personas hacia esa descarga del ebook, bueno, pues en este caso si fuese gratuito, o hacia esa compra de ese ebook si es de pago, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, y básico y fundamental, es capturar esa atención y ese interés, bueno, pues conociendo el libro, viendo dónde realmente está ese poder de ese libro y de lo que realmente van a aprender, en este caso, si es un libro más profesional, o de lo que van a poder ver, si es un libro más de novela, y de las intrigas, ¿no?, que pueda haber también en ese libro, y de cómo, bueno, pues esa pequeña historia que tienes que crear sí o sí en ese book trailer, bueno, pues haga que esas personas se animen a buscar más. Es decir, tienes que dejarles, bueno, pues como con esa miel en los labios, para que hagan clic y te compren o te descarguen ese ebook, ¿no? Entonces, la historia es fundamental y es por donde tienes que empezar con ese guión, no te queda otra. ¿Podríamos decir que es una especie de sinopsis visual el book trailer? Sí, es una especie de sinopsis visual, totalmente, te podría valer perfectamente para poder hacerlo. Y sobre todo que, a ver, es que muchas veces nos planteamos que sea perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer también en esto es, bueno, pues intentar hacer una especie de piloto, ¿vale? Que se llama en televisión o de programa cero, en el que tú puedas compartirlo con tu círculo interno, ¿vale? Y entonces les digas, oye, mira, he hecho esto, aunque sean imágenes más cutres, aunque no tenga ese perfil más de poder sacarlo al mercado, pero que se vea, que lo vean, este círculo interno tuyo y que realmente puedas adaptarlo para poder hacerlo y conseguirlo, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, pues supongamos entonces que ya tenemos el guión y los archivos de vídeo con los que queremos montar el book trailer. Y vamos a dar por hecho que, bueno, que no vamos a necesitar más de un book trailer al año, ¿no? Porque escribir más de un libro al año no es una cosa muy común. Teniendo en cuenta la curva de aprendizaje y el precio de los programas, ¿cuál recomiendas tú para luego montarlo? ¿Editor de vídeo te refieres? Sí, exacto. Ah, bueno, pues es que ahí ya que depende también mucho también depende mucho de cada una de las personas, pero ahí te tienes que ir a un Sony Vegas, a un Premiere, pero bueno, ahora mismo tienes muchísimas aplicaciones gratuitas en el propio smartphone que te permite hacer esa edición. Por ejemplo, iMovie de Mac tiene una opción, Premiere también tiene una opción gratuita en el propio smartphone, es decir, y si tú eres capaz, que lo eres, de grabar esos planos que quieres en un momento determinado para tu propio book trailer, bueno, pues te permite el hecho de poder editarlo en ese pequeño smartphone, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí lo que puedes hacer perfectamente es hacer ese programa beta, ese book trailer beta, para poder mostrárselo a tus allegados, y a partir de ahí ya, bueno, pues editores de vídeo, pues como te decía, hay muchos, ¿no? Pero volvemos al mundo gratuito, y el mundo gratuito lo único que va a hacer es hacerte perder el tiempo, básicamente. Hmm. Has hecho un par de veces, has hablado de la duración de los 60 segundos. ¿Te parece la duración óptima para un book trailer o hay ahí una horquilla entre la que podemos jugar? Hay una horquilla en la que podemos jugar que se llegaría a lo mejor hasta los 180 segundos, ¿vale? Hasta los 2 minutos y medio, 3 minutos, que podría ser interesante. Pero cuanto más lo puedas reducir, si lo puedes reducir entre los 60 y los 120 segundos, bueno, pues va a ser mejor, porque al final es como si fuese un mini anuncio de ese libro. Y ten en cuenta que los anuncios te duran 20 segundos, y en 20 segundos perfectamente puedes meter contenido para poder hacer esa atracción, ¿no? Entonces, entre esos 60 y 120 segundos, yo me lo recomendable. Más allá de los 180, bueno, pues creo que ya se quedaría un poquito largo. Pero, ojo, no estoy diciendo que esto sea un dogma, sino que perfectamente puede haber un book trailer de 5 minutos que sea muy atractivo. Si cuando estás guionizando esa historia, bueno, pues se te puede ir un poco más largo. Bueno, pues vamos a ahondar un poquito más en cuestiones técnicas. A ver, plano, contraplano, cenital, regla de los 2/3, traveling, todo esto son conceptos que a ti te resultan muy familiares, pero bueno, hay gente que los desconoce. ¿Tenemos que hacer un curso de lenguaje audiovisual para hacer un montaje o qué es lo básico que deberíamos saber? Bueno, pues como decía en la regla de los 2/3, bueno, pues hay cosas que son muy básicas y que en el mundo de Google, bueno, pues puedes meterte para saber cuáles son esos tipos de planos que son más interesantes, ¿no? Cada uno de los tipos de planos tiene también un objetivo, ¿no? Es decir, el primerísimo primer plano, bueno, pues tiene un objetivo de poder conseguir esa atención, ¿no? Mucho más grande. Los traveling, evidentemente, son súper bonitos, y también para poder arrancar, pues te pueden servir. Bueno, que simplemente un movimiento que hagas horizontal o vertical a través con tu propia cámara, y a partir de ahí ya, bueno, pues jugar mucho con cambios de plano. Es decir, como te decía, captar la atención y el interés es lo primordial para arrancar y para que esas personas, ese book trailer, les llame la atención, pero también es importante que tengas esos cambios de plano o esos cambios o contrastes, ¿vale? Durante ese book trailer. Es decir, que no te lleves a más de X segundos, te podría decir 5, 10 máximo, ese plano, ¿vale? Para que esa atención pues sea muy rápida, y no pierdas y las personas que no pierdan ese interés, ¿no? Es decir, mucho movimiento de plano, porque eso te va a ayudar también a que esas personas, bueno, pues sigan captando esa atención. O sea que entiendo que respecto al ritmo, mejor que sean cortas y con mucho movimiento, ¿no? Que escenas largas y estáticas, ¿verdad? Eso es, esa es la idea. Ujú. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de audio. Al contrario que en un tráiler cinematográfico, en un book trailer en principio no vamos a tener el sonido del reparto. ¿Qué recomiendas? ¿Que hagamos voz en off, subtítulos o que prescindamos de los diálogos? Bueno, tal y como está ahora el mercado de las redes sociales, en las que hay muchas plataformas que tú, cuando estás moviéndote por un muro, ¿no? Por un timeline, ya sea de Instagram, ya sea de Facebook, bueno, pues los vídeos, ¿vale? Normalmente arrancan sin sonido. Entonces, bueno, para esto es importante también
que subtitules, ¿vale? La subtitulación te va a hacer que haya muchas personas que si los planos iniciales son atractivos y le llamas la atención con esos subtítulos, con el propio arranque del propio book trailer, hagan clic, ¿no? Para poder escuchar ese sonido. Yo, lo más básico es una voz en off, ¿vale? En la que esta persona pues vaya contando esa historia y que vaya enlazado con estos subtítulos que te digo que son importantes para este tipo de redes sociales que no arrancan con, no tienen autoplay, pero no arrancan con sonido incorporado. Entonces, bueno, pues esto es importante también para hacer esos subtítulos. Y respecto a los efectos sonoros y sobre todo a la música, ¿qué debemos tener en cuenta? Y bueno, ¿dónde podemos dirigirnos para encontrarlos? Bueno, pues los efectos sonoros, bueno, hay, no sé, ahora muchas herramientas que puedes descargarte, no sé, me suena ahora Jamendo, por ejemplo, pero que, como te digo, pues son herramientas que yo no utilizo, porque yo, bueno, pues tengo las herramientas de pago y, bueno, pues al final es lo que yo utilizo a nivel profesional. Sí recuerdo que, por ejemplo, esta de Jamendo, pues sí que te podías descargar esa música. Y luego efectos de sonido, bueno, pues si tienes una herramienta de edición de pago, bueno, pues las vas a tener incorporadas. Por ejemplo, Final Cut sí que trae, por ejemplo, ese tipo de contenido de efectos de sonido. Pero también te digo que si buscas en YouTube efectos de sonido, bueno, pues también vas a tener vídeos que te van a tener a lo mejor 25 o 30 sonidos que te puedes descargar fácilmente y luego poder hacer en tu propio vídeo e incorporarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son opciones gratuitas que sí que te pueden servir y, bueno, y sobre todo tener mucho cuidado también con el copyright, bueno, pues porque ahí puedes tener problemas legales, ¿vale? A la hora de incorporar música de terceros a tu propio contenido sin licencia ninguna, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues para ir terminando, ya tenemos el vídeo editado. Ahora, ¿a qué formato lo exportamos y dónde podemos alojarlo? Bueno, por ejemplo, bueno, YouTube es una opción, evidentemente, y además te va a llevar también tráfico si posicionas bien ese vídeo, pero lo que sí te recomendaría es que subieras en nativo a cada plataforma el vídeo, es decir, no que lo subas a YouTube y compartas esos vídeos en Facebook, bueno, pues en Instagram en este caso no se puede, pero en Twitter, por ejemplo, la idea en LinkedIn, bueno, si es a nivel profesional, que también te puede venir bien, cada una de estas herramientas premia más al contenido en vídeo subido directamente, en nativo se llama, a su propia plataforma, no compartiendo enlaces de terceras plataformas como pueda ser YouTube. Entonces, mi recomendación es que lo hagas en esto, que lo hagas de esta manera y que, bueno, pues ahí ya formatos, el HD, evidentemente, normal, 1280 x 720, el HD normal, y luego ya si te quieres ir al Full HD, el 1080, pero, por ejemplo, yo ahora también estoy haciendo mucho formato, por ejemplo, para Facebook, en un formato, digamos, 1:1, porque nos sirve también para hacer, bueno, pues publicidad a través de Instagram y de Facebook, que es un formato de 1:1 que puede ser 720 x 720 o 1280 x 1280, ¿vale? Entonces, bueno, pues este formato cuadrado también está funcionando bastante bien. Uh-huh. Bueno, y otra cosa, además de nuestras redes sociales y bueno, mediante campañas de pago, ¿cómo podemos dar a conocer el book trailer? ¿Conoces algún sitio específico donde podamos promocionarlo? No, pero no, me río porque siempre recuerdo una charla que escuché sobre cómo hacer viral un vídeo, ¿no? O cualquier tipo de contenido, que es compartirlo con los cuñados. A mí siempre me ha hecho mucha gracia, me hizo mucha gracia en su día aquel contenido, aquella frase. Pero bueno, no conozco ninguna plataforma como tal que te sirva para promocionar un book trailer que no sea una plataforma de pago de estas redes sociales, ¿vale? Ya sea a través de Twitter y de Facebook, Instagram o YouTube. Pero sí que es cierto que, bueno, pues al final promoción como tal, bueno, pues va a ser difícil que consigas o que intentes viralizar, ¿vale? La famosa viralización, bueno, pues si no le das un empujón también al inicio a ese propio contenido. Y sobre todo buscar, bueno, pues grupos, que en Facebook, por ejemplo, tienes muchas oportunidades, buscar grupos concretos de gente interesada
si en este caso, si es un problema o necesidad que lo que estás solucionando con tu ebook, ¿vale? Buscar grupos que estén asociados o que tengan esa posibilidad de que estén interesados en un contenido como el que tú has creado en ese ebook, ¿no? A través de, bueno, ya no solamente grupos de Facebook, sino grupos, por ejemplo, en LinkedIn, que pueden ser muy interesantes. Y, bueno, pues intentar contactar con personas de tal manera que puedan darle más viralidad a tu contenido. Pero bueno, eso ya también es más difícil, claro. Bueno, pues nada, ya la última, Javier. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, al tratarse de autores que autopublican, el retorno de la inversión suele ser una cosa complicada. ¿Tú crees que en estos casos, aún así, merece la pena hacer un book trailer o no se lo recomendarías a todo el mundo? Bueno, es un formato que yo recomendaría a todo el mundo, porque es un formato que lo que va a hacer es que cree ese interés y captes esa atención de una manera mucho más rápida al ser un formato visual, ¿no? Bueno, pues la gran mayoría de las personas somos muy visuales y cuando realmente consigues crear ese pequeño book trailer, esa pequeña historia asociada al inicio, a lo mejor, o a parte de la historia, de la narración que hay en ese ebook, va a hacer, bueno, pues que realmente se interesen mucho por dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso es, como te decía, una descarga gratuita o una propia compra, y el book trailer lo que va a hacer también es que esas personas, bueno, pues sea mucho más fácil compartir ese contenido en todas las plataformas que hemos visto antes, porque es un formato muy digerible y si lo haces apetecible y corto, de esos 60-120 segundos, bueno, pues va a hacer que tu ebook, bueno, pues tenga mucho más éxito que el que puedas conseguir sin hacerlo. Pues Javier, nada, si me lo permites, dejaré en las notas del programa tu dirección, javiermanzaneque.com, por si, bueno, alguien quiere conocer un poquito más tu trabajo o te quiere hacer alguna consulta. Muchas gracias por este tiempo, por pasarte por Yo Me Publico y te deseo mucho éxito con tu proyecto. Un saludo. Nada, igualmente, Alberto, y muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias por tus me gusta en iVoox y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya sabes que si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.